Hola a todos, bienvenidos a un nuevo tutorial. Mi nombre es Jocelyn. Antes de comenzar, les quería decir que las letras que salen acá abajo son los subtítulos y ustedes lo pueden desactivar. Le hacen clic a la pantalla, sale un cuadradito donde salen dos letras C y C, le hacen clic y se desactiva. También sale ajustes y desactivar subtítulos. Ahora sí, siguiendo con el tutorial, esta falda acá les voy a dejar la foto y el video para que vean cómo se ve puesta. La he realizado en una talla SM y me he gastado aproximadamente 180 gramos. Claro que la cantidad que vayan a gastar depende de la medida y la talla que ustedes lo vayan a hacer. Igual en el tutorial les enseño cómo medirse para que lo hagan a la medida y a la talla que ustedes quieran. Recuerden que esta blusa ya tenemos tutorial en el canal. En la descripción del video les voy a dejar el enlace a este tutorial también, para que si desean lo puedan hacer, ya que yo hice esta falda para que haga conjunto con esta blusa. Si les gusta el video, no se olviden de dejar un like, de dejar un comentario de qué les pareció el video. Cuéntenme en qué color ustedes la van a realizar la falda, y si ya tejieron esta blusa me pueden dejar en los comentarios. A mí me gusta mucho saber cuando realizan mis tutoriales y si les ha gustado y en qué color lo han hecho. También, si todavía no están suscritos al canal, los invito a suscribirse y que puedan activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de los siguientes tutoriales que estaré subiendo. Ahora sí, comencemos con nuestro tutorial. Los materiales que vamos a utilizar para este proyecto: yo he utilizado hilo de esta marca que es Revés Derecho, es 100% algodón. Acá me dice que es de 4 hebras y cuando lo he medido es de 2 milímetros de grosor. Me recomienda tejer con un crochet número 3 milímetros, así que lo voy a tejer con este de acá, que es de 3 milímetros, el que me recomienda la etiqueta. Vamos a necesitar aguja lanera, tijeras, 1 centímetro o cinta métrica, y esos serían todos los materiales. Por si quieren saber el color, es color avellana. Y si no consiguen esta misma marca, pueden utilizar cualquier hilo del material y la marca que ustedes consigan en los países que estén, o la marca que ustedes prefieran. Así que comencemos con el tutorial. Para comenzar vamos a tejer cadenas, y las cadenas que hagamos tienen que ser de la medida del contorno de nuestra cadera, que lo vamos a medir así. Miren, acá les muestro cómo lo vamos a medir. Se miden todo el contorno de la cadera y la medida que les dé es la cantidad de cadenas que van a tejer. En mi caso me da una medida de 94 centímetros y yo he tejido cadenas hasta tener los 94 centímetros, y en total me han dado 185 cadenas, me miden 94 centímetros. Pero como necesitamos las cadenas que hagan que sea un número par, así que como me ha dado 185, voy a tejer una cadena más para que sea un número par. Ahora vamos a unir con la primera cadena que hemos tejido. Ahora, otra cosa, no se preocupen si lo medimos del contorno de la cadera, porque nosotros vamos a ir tejiendo y la parte de arriba, que es la que vamos a comenzar, le vamos a poner un cordón o cadenas tejidas para que así nos agarre bien la parte de la cintura y le podamos hacer un lazo. Ya, así que ahora lo que tenemos que hacer es, nos fijamos que las cadenas estén derechas para poder unirla con la primera cadena que hemos tejido. Así que así, acá vamos hasta la primera. Esta sería la primera cadena. Lo vamos a unir con un punto deslizado, así de esta manera. Y vamos a subir con 3 cadenas porque vamos a empezar a tejer puntos altos. Ahí 1, 2, 3 puntos, 3 cadenas, y en ese mismo punto voy a empezar a hacer puntos altos. Ese sería el primer punto alto. En la siguiente cadena también. Y así voy a ir tejiendo un punto alto en cada punto hasta llegar acá al final de mis cadenas, de nuevo hasta acá. Acá ya llegué a la última cadena y voy a unir con un punto deslizado, pero no encima de las cadenas, sino encima del primer punto alto que hemos tejido. Ya, ahí vamos a unir con un punto deslizado. Ahora sí vamos a empezar a hacer el punto que va a tener nuestra falda, y vamos a empezar igual con 3 cadenas, una cadena más, o sea en total 4, son 3 cadenas que cuentan como un punto alto y una cadena de separación.
y acá vamos a dejar un punto y en el siguiente vamos a tejer un punto alto. Volvemos a hacer una cadena, abajo dejamos un punto y en el siguiente tejemos un punto alto. Hacemos una cadena, dejamos un punto y en el siguiente hacemos un punto alto. Cadena, dejamos un punto y en el siguiente tejemos el punto alto. Eso es lo que voy a tejer por toda la vuelta hasta llegar de nuevo acá y volvemos. Miren, acá ya terminé de dar toda la vuelta, ya hice mi cadena y acá ven que solo me queda un punto y acá voy a unirlo en la tercera cadena, 1, 2, 3. En la tercera cadena voy a unirlo con un punto deslizado. De esa manera. Ahora para subir a la siguiente vuelta voy a subir con 3 cadenas y una cadena más, o sea con 4. Siempre van a subir con 4 cadenas. Son las 3 cadenas que cuentan como un punto alto y una cadena más que es la cadena de separación. Y lo único que vamos a hacer es tejer un punto alto encima de cada punto alto. Ahora vuelvo a hacer una cadena y tejo un punto alto encima del punto alto que sigue. Una cadena y un punto alto encima del punto alto. Hago una cadena y tejo un punto alto encima del punto alto. ¿Ven? Y así se va viendo. Entonces eso es lo que vamos a tejer siempre que empecemos una nueva fila o una nueva vuelta. Subimos con 3 cadenas y una más de separación, o sea con 4, y vamos a tejer un punto alto, cadena y un punto alto encima del punto alto. Eso es lo que vamos a hacer. Cuando lleguemos de nuevo acá siempre lo unimos con un punto deslizado y volvemos a empezar toda esta serie. Vamos a tejer este punto hasta el largo de la falda que ustedes quieran. Yo voy a seguir avanzando hasta ver el largo que quiero y de ahí lo vamos a medir para que tengan una referencia. Miren, ya llegué al largo que yo quiero, lo vamos a medir. Entonces acá solamente me falta tejer una cadena y lo uno acá en la tercera cadena donde comenzamos. 1, 2, 3. Lo uno aquí con un punto deslizado y antes de cerrar lo vamos a medir. Y miren, yo he avanzado en total todo el largo casi 34 centímetros. Ya miren, hasta acá me mide 34 centímetros todo. Ustedes igual aváncenlo hasta el largo que ustedes quieran. Y de ancho igual les voy a decir cuánto me mide a mí para que tengan una referencia. Me mide 39 centímetros de ancho para mi medida. Y en cuadraditos, o sea, ¿cuántas filas he avanzado? He avanzado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. He avanzado 31 filas o vueltas en total. Entonces hasta acá yo la voy a avanzar. Igual antes de que ustedes cierren, lo que van a hacer es probarse. Siempre pruébenselo antes de cerrarlo. Yo ya me lo probé y me queda bien. Me gusta el largo y también el ancho. Recuerden que acá en la parte de la cintura va a quedar un poco suelto, pero no hay problema porque acá le vamos a hacer cadenas para que quede como cordón y eso va a permitir que ajuste en la cintura. Así que por eso no hay problema. Ya, ahora para terminar acá, antes de hacer los flecos que le quiero hacer, lo único que voy a hacer aquí es hacer una cadena y aquí voy a cortar la hebra y después la vamos a esconder adentro del tejido. La podemos esconder entre los puntos. Ahora lo que vamos a hacer es los flecos y el cordón que va a ir en la cintura. Para hacer las cadenas, que va a ser el cordón que vamos a pasar por acá para la cintura, yo le voy a poner estos dos de acá. Son como dos bolitas, así miren, como de color madera así. Ustedes si tienen esas o si tienen otras o no le quieren poner, ya es opción de cada una. Lo primero que vamos a hacer es que voy a tejer cadenas. Voy a tejer cadenas hasta tener el largo del cordón que quiero pasar por la cintura. Entonces tejen cadenas, se la miden en la cintura
y hacen un lazo para ver si está bien el largo haciendo el lazo y todo. Entonces yo voy a seguir haciendo cadenas hasta tener el largo que quiero. Lo voy a medir igual para decirles qué largo hice mis cadenas en total. Y les voy a decir cómo he colocado estas dos perlitas o bolitas. ¿Ya? Entonces voy a seguir tejiendo cadenas hasta tener el largo. Ya terminé de hacer mis cadenas, ya me lo probé, y de largo el total de mis cadenas me mide 134 centímetros. ¿Ya? Para que se hagan una idea. Igual ustedes hagan el largo que ustedes necesiten, se lo prueban, que lleguen a hacer el lazo o como ustedes lo quieran utilizar. Entonces lo único que voy a hacer acá es cortar, jalo y le voy a colocar estas perlitas o bolitas de madera. Entonces lo voy a pasar por acá con mi aguja. Y lo que quiero hacer es acá hacer 2 nudos para que esto ya no se salga. Entonces lo único que voy a hacer voy a hacer así. Acá le voy a hacer un nudo. Le van a hacer los nudos necesarios para que no se salga esa bolita. Ven así. Y acá me voy a fijar que no se salga. Ven, ahí ya no se sale. Y lo que voy a hacer acá, cortar un poco menos esto para que quede así. Y le voy a colocar de la misma manera la otra acá en este lado. Otra cosa, antes de colocarle la otra bolita, lo que vamos a hacer es pasar nuestras cadenas. Espérense, le voy a cambiar a una aguja que es un poco más grande. Acá el agujero para que pasen mis cadenas. Así, ven. Antes de ponerle la otra, si es que le van a colocar las bolitas de madera, antes de olvidarme, lo vamos a pasar por acá por la cintura. Miren, donde hemos estado cerrando, que es aquí, esto ya después lo voy a esconder. Lo voy a colocar que quede, en vez de que quede atrás, quiero que quede a un costado. Ya, entonces voy a colocar mi prenda así. Y voy a empezar por la parte del medio. Voy a ir pasando así de esta manera, ¿ven? Cada 2 puntos altos voy a ir pasando así. Y voy jalando. Así de esta manera. Y acá dejo esto así colgando. Y lo único que vamos a hacer es pasarlo así. Por toda la parte de la cintura. Por todo hasta dar toda la vuelta. Y terminar acá. Y al final ya le podemos, si le van a colocar también esta bolita de madera, ya al final se la colocan. Miren, ya terminé de pasar las tiras. Ven que acá a mí me hace el lazo y eso hace que ajuste en la parte de la cintura. Me quedaría así en la parte de arriba. Ahora, para hacerle los flecos, lo que vamos a hacer, yo he cortado tiras de 117 centímetros de largo. Y voy a agarrar de 2 en 2. En este caso voy a agarrar estas dos. Y estas dos juntas las voy a poner a la mitad. Así de esta manera. Y lo único que voy a hacer es en cada cuadradito, en cada uno voy a pasar esto por acá. Así. Y esta tira la voy a meter acá. Y voy a jalar. ¿Ven? Y de esa manera me quedaría así la tira larga. Yo le he hecho de esa medida de 117 centímetros porque quiero que las tiras me queden hasta la parte de abajo, donde está mi tobillo. Pero si ustedes quieren que estos flecos queden más cortos, solamente lo miden hasta donde quieren que ustedes les quede. Entonces voy a ir cortando más tiras y colocando en cada cuadradito, en todos, y regreso para mostrarles. Ya terminé acá de ponerle los flecos en la parte de abajo.
Yo lo quise, como les digo, hacerlo hasta el tobillo. Entonces así ya nos quedaría listo. Al final lo único que tienen que hacer es cortarlo igual todos los flecos para que queden a la misma altura, y así nos quedaría listo o lista esta linda falda. Acá les voy a dejar una foto de cómo se ve puesta. Si les ha gustado el tutorial, no se olviden de dejar un like, de dejar un comentario de qué les pareció y en qué color ustedes lo están realizando o lo van a realizar. Si todavía no están suscritos al canal, los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que así no se pierdan de los siguientes tutoriales que estaré subiendo. Espero que se encuentren muy bien y nos vemos. Chao, chao.